Lord of the Mysteries, capítulo 199. Lanzamiento exitoso del dado. El corazón palpitante, el líquido verde amarillento, las llamas negras que ardían silenciosamente y la figura que caía entraron en el campo de visión de Klein y se grabaron profundamente en su mente. La visión más peligrosa que había encontrado hasta la fecha había sido cuando estaba lidiando con Ray Beaver, que estaba en medio de una digestión. Incluso un monstruo tan aterrador y peligroso solo había resultado en heridas graves a los Beyonders en la misión. Nadie tuvo que sacrificar la vida. Las muertes de Beyonders que Klein había presenciado, incluida la del viejo Neil, se debieron a que perdieron el control. El asesinato puede ser extraño e indescriptible, o estar relacionados con dioses malignos, pero no tienen nada que ver con las misiones que emprende. Ahora, que emprendió. Ahora estaba viendo cómo uno de sus socios era asesinado en acción. La muerte se debió únicamente a un error. Los halcones nocturnos luchaban contra la locura, pero también contra el peligro. Puede que nunca haya una oportunidad para compensar este error. Los pensamientos de Klein estallaron con un boom. Al parecer, habiendo recibido un gran golpe, se arrodilló y levantó la mano derecha, disparando sucesivamente a Madame Sharon. Las balas plateadas de caza de demonio atravesaron los hilos invisibles y se dispararon hacia su cabeza y su camisón transparente. De repente, Madame Sharon pareció ser arrastrada en otra dirección por algo, lo que le permitió evitar con éxito los disparos maníacos de Klein. Klein solo logró recomponerse y recuperar la capacidad de pensamiento racional cuando terminó de disparar las 5 balas de su revólver y el sonido del martillo golpeando una recámara vacía entró en sus oídos. Su corazón se apretó. Sin tiempo para recargar, arrojó el revólver a un lado y sacó una pila de cartas del tarot. El cuerpo de Madame Sharon se movió hacia un lado y vio una carta pasar volando a su lado, perforando profundamente la superficie de la mesa de maquillaje. Ella sonrió. Sus hermosos ojos marrones una vez más adquirieron un brillo negro. En ese momento, su cabello castaño como una cascada de repente se agitó en el aire como si fuera levantado por una fuerza invisible. Madame Sharon se quedó helada. Quería esquivar, pero era demasiado lenta. Klein había tirado una tarjeta de mago, sujetándole el cabello a la pared con éxito. Madame Sharon se arrancó el cabello con fuerza y rodó hacia adelante. Su cuerpo desapareció rápidamente de la línea de visión de Klein. Se volvió invisible de nuevo. Klein tenía una carta de tarot entre sus dedos mientras se giraba lentamente, mientras estaba alerta a su entorno. De repente, se dio cuenta por qué Madame Sharon tenía que abandonar su ataque y por qué había disminuido su velocidad. Si la situación se hubiera desarrollado normalmente, Klein no habría tenido más remedio que usar el silbato de cobre de Asik para lidiar con esta aterradora demonia. Sí, el capitán debe estar aquí en alguna parte. Se sintió un poco emocionado. Miró a su alrededor. Su mirada instintivamente se posó en la ventana. Al mismo tiempo, hizo un juicio en su corazón. Ella quiere huir. Sabía que todavía tenemos un compañero con capacidad de arrasarle a un sueño, pero no estaba segura de si habría otros refuerzos de halcones nocturnos. Castigadores por mandato mente colmena de maquinaria. Aunque es poderosa, no hay forma de que pueda acabar con un equipo de Beyonders por sí misma. Con ese pensamiento, Klein movió la muñeca y arrojó la carta del tarot hacia la ventana. Lanzó 5 cartas seguidas, 3 sellando la ventana y las otras 2 hacia la puerta. En medio del sonido de cristales rotos, 2 cartas del tarot se hundieron en la puerta entreabierta del dormitorio, una tras otra. Como esperaba, Klein escuchó el sonido de esquivar. Una vez más arrojó cartas haciendo uso de la intuición de su payaso para señalar hacia dónde debería apuntar. Las cartas atravesaron el aire y avanzaron rápidamente antes de perforarse en la pared resistente. Sin embargo,
Una figura se dibujó rápidamente en el aire. No era otra que Madame Sharon de cabello castaño que vestía un camisón translúcido. En el momento en que Madame Sharon quedó expuesta, sus ojos perdieron el foco, como si se estuviera quedando dormida de pie. Klein examinó sus alrededores, pero no tenía prisa por lanzar sus cartas. Esto se debía a que Madame Sharon saldría rápidamente del sueño. Tenía que infligir un daño fatal en estos 2 o 3 segundos o su oponente escaparía. Era fácil escapar de una pesadilla cuando había una gran distancia entre ellos. Flexionando las rodillas, Klein rodó hacia adelante en diagonal, se puso boca abajo y extendió su mano derecha, agarrando el borde del espejo de medium espiritual que estaba mirando hacia arriba. Luego movió la muñeca antes de que su reflejo pudiera aparecer en el espejo. Lanzó el artefacto sellado 30271 hacia Madame Sharon con el lado del espejo frente a ella. El cuerpo de Madame Sharon tembló. El color de sus ojos marrones se restauró rápidamente cuando una vez más encontraron su enfoque. Y el despertar ante ella fue una capa cristalina de escarcha resistente que apareció en la superficie de su cuerpo. Sin embargo, no vio la carta ni la cabeza ni la bala cazadora de demonios acercándose a ella. Todo lo que vio fue un espejo, y el espejo reflejaba su inocente pero seductora belleza. Ese hermoso rostro en el espejo de repente se contorsionó. En su rostro aparecieron arrugas, cortes de sangre y manchas podridas. ¡No! Madame Sharon dejó escapar un grito agudo, como si acabara de presenciar la muerte de alguien a quien amaba. Su piel rápidamente adquirió un color verde cuando pus amarillo fluyó por las esquinas de sus ojos. Después de un momento de sufrimiento, una llama negra silenciosa ardió hacia afuera desde el interior de Madame Sharon, como si estuviera tratando de expulsar algo. Las llamas negras luego se condensaron en una espesa escarcha, como si estuviera creando un ataúd para un descanso eterno. Los hilos invisibles finalmente adquirieron un color que era visible para el ojo humano. Envolvieron la escarcha formando un capullo gigantesco. El artefacto sellado 30271 cayó al suelo y se tambaleó antes de detenerse junto al capullo gigante de Madame Sharon. En ese momento, Dawn rompió el marco de la ventana y entró en la habitación. Vio a Kenley, que había dejado de respirar, y su expresión se hundió. Fue en este momento. El capullo se abrió. El ataúd de hielo se desmoronó pulgada a pulgada mientras las llamas negras se convertían en motas de luz, disipándose en los alrededores. La piel de Madame Sharon había recuperado su color normal. Sus ojos mostraban fatiga, pero parecía normal. Sus ojos reflejaban a Klein, que todavía estaba tendido en el suelo. También vio a Don Smith, su dedo presionado sobre su glabela con los ojos cerrados. Una ondulación sin forma se extendió hacia afuera desde Dawn cuando los párpados de Madame Sharon se abrieron incontrolablemente. Debajo de la cazadora de Dawn había objetos retorcidos como serpientes. Klein sabía que el capitán no podía contener a Madame Sharon por mucho tiempo, al igual que antes cuando estaban peleando contra el monstruo Rey Beaver. Klein rodó hacia adelante de nuevo, agarró su revólver, el que había arrojado previamente sobre la alfombra. Agarró 3 balas de caza de demonio con la mano izquierda y con familiaridad las metió en las cámaras redondas. Klein cerró el cilindro y se puso de pie, apuntando a Madame Sharon con ambas manos en la pistola. Apuntó al centro de su frente. Controló su cuerpo con las habilidades de payaso y apretó el gatillo. La bala plateada de caza de demonios atravesó el aire y alcanzó con precisión al objetivo fijo. Un corte ensangrentado apareció entre los ojos de Madame Sharon, pero la bala pareció atravesar múltiples capas de obstrucción, lo que hizo que perdiera la mayor parte de su poder, lo que le impedía atravesar el cráneo del objetivo. Klein disparó otros 2 tiros sin dudarlo cuando vio a Madame Sharon abrir repentinamente los ojos. Una lluvia de sangre salpicó entre puntos blancos. La deslumbrante belleza que era Madame Sharon se había convertido en un cadáver mutilado que provocaría pesadillas en todos los hombres. Hacía mucho que se había quedado sin sustitutos para usar. Klein bajó los brazos y jadeó pesadamente.
Madame Sharon, con solo la mitad de su cabeza restante, se desplomó en el suelo. Todavía tenía una figura excepcional. Su piel, aún blanca y tierna. Don se enderezó y abrió los ojos. Él también bajó la mano de su gabela, su rostro un poco pálido. No estaba herido, pero parecía que había perdido mucha sangre. Si no fuera por el hecho de que ella quería matar a algunas personas antes de intentar escapar. Si no fuera por el artefacto sellado 30271, reflejándola a sí misma por casualidad, probablemente solo hubiéramos podido lastimarla. Don caminó lentamente hacia el lado de Klein, su voz inusualmente baja. Si no fuera por lo único que era, habría muerto junto con Kenley en los primeros 10 segundos de la batalla. Klein se giró para mirar a Kenley, que yacía silenciosamente sobre la ceniza negra. Exhaló. Capitán... Kenley... Lo sé. Don respondió con una voz ronca. Cometí un error. Sharon me engañó. Esperaba que ella se escapara en secreto del sueño. Hizo una pausa. Luego dijo en tono serio. Pero tienes que acostumbrarte a esto. Es normal que los halcones nocturnos mueran durante las misiones. Quizá el próximo en morir sea yo. Klein guardó silencio sin saber cómo responder. Kenley todavía tenía los ojos abiertos y miraba fijamente al techo sin comprender. Que la diosa te bendiga, que encuentres la verdadera paz. Don se acercó a Kenley y dibujó una luna carmesí en su pecho. Luego se puso en cuclillas y cerró los ojos de su compañero. Que la diosa te bendiga, que la noche serena ya no albergue ningún peligro o locura. Klein también dibujó la luna carmesí mientras rezaba en silencio en su corazón. Unos segundos después, retiró la mano con fuerza y preguntó con voz pesada. Capitán, ¿debería canalizar su espíritu ahora? Don asintió indiscerniblemente. No intentes preguntar sobre la demonia primordial. Eso es muy peligroso. Yo te protegeré y evitaré que cualquier accidente te moleste. Klein no se detuvo. Sacó los diversos ingredientes y rápidamente instaló un altar, comenzando el ritual de la mediumnidad. Después de recitar los encantamientos, dio un paso atrás y usó una adivinación de sueño. Los compañeros de Madame Sharon. Los compañeros de Madame Sharon. Después de recitar la declaración 7 veces, Klein entró en un sueño. Vio el alma de Madame Sharon dentro del mundo nebuloso. Se acercó al alma etérea y transparente y la escena ante sus ojos cambió. Era una escena nocturna. Madame Sharon, que vestía una larga túnica negra, le entregó un antiguo libro de bronce a la instigadora Trissy. Ella se rió un poco maniáticamente después de escuchar la duda de este último sobre el término bruja. ¿No tuviste siempre curiosidad? La curiosidad acerca de por qué nuestros niveles superiores son todos femeninos. Así que realmente era la secta de demonias. La suposición de Leonard coincide exactamente con la verdad. Él realmente tiene un gran secreto. La secuencia 7 correspondiente para asesino e instigador es bruja. ¡Qué trampa! Pensó Klein para sí mismo. La escena cambió de inmediato. Klein vio un amplio vestíbulo con estrechas ventanas alrededor del lugar y una dama vestida con una túnica de un blanco puro. Su espalda estaba de cara a Madame Sharon mientras decía con una sonrisa:
Podemos alcanzar la santidad siempre que avancemos hacia la primordial. Podemos alcanzar el poder, alcanzar la salvación y evitar el fin de los días. Madame Sharon bajó la cabeza y preguntó con curiosidad: ¿por qué debemos convertirnos en mujeres? ¿Es porque la primordial es mujer? ¿Las mujeres simbolizan destrucción y calamidad? La dama de espaldas a Madame Sharon respondió tranquilamente: no, los hombres son iguales, son sinónimo de guerra. Estos dos son caminos similares. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube y al volverte miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 199. Uff, pobre Kenley. Oye, definitivamente es una trampa. It's a trap. Porque imagínate que tú, no, un Beyonder. Además, bueno, es del camino de las demonias, ¿no? Entonces, tipo, estás en el bajo mundo. Y te dicen, no, sabes, te encuentras con esta organización que tiene poderes sobrenaturales y te encuentras con esta jefa que te dice, estamos buscando asesinos. ¿Quieres ser un asesino? Sí, 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 un asesino poderoso, sobrenatural. Dice, bien, toma esta poción, asesino. Tic. Súper, perfecto, soy un asesino. Bien. Has dominado tus poderes de asesino. Toma esta poción. Ahora eres un instigador. Wow, soy un instigador. Me imagino lo que seré cuando llegue a la secuencia 5. Un matador. Un francotirador. Un demonio del caos. Demonio del caos puede que sí, pero cámbiale el género. ¿Demonio del caosa? No, 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 a la primera palabra. ¿Demonia del caos? Sí, sí, ¿no sabes cuál es el siguiente nivel para evolucionar? No, bruja, brujo. No, 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 bruja. Pero, ¿qué quieres decir? Supongo que para ti, instigador es instigadora, ¿no? Y tú antes fuiste una asesina, instigadora, luego bruja. Yo soy asesino, bueno, fui asesino, ahora soy instigador y luego seré brujo, que me parece súper raro de asesino a brujo, pero brujo. No, 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 no. Bruja. ¿Quieres decir que yo me... y allá va... y... sí? Ah, ok. Que, por cierto, si lo piensas bien, es muy conveniente. Porque si has desempeñado bien tus papeles, tu papel como asesino y como instigador, en algún otro sitio o sea, en algún sitio te están buscando por asesinar, por instigar algo muy, muy jodido o lo que sea, en algún sitio te están buscando y de repente, ¡chan! Cambio a mujer. Si lo piensas, es muy conveniente. Eso sí, te quedas sin pito. ¿Te gustaba tu pito? Ya no tienes pito, hermano. Hermana. Y por otro lado, una persona que se convirtió en mujer por seguir el camino de las demonias, de la secta de las demonias, ¿puede engendrar? O sea,
¿Tiene la capacidad de generar óvulos funcionales? Es decir, ¿va a obtener la regla a cambio? O quizás sí se le crea, o sea, sí se le quita lo que digamos se vuelve de garrote, ¿sabes? Su arma principal cambia a garrote a tijera, ¿sabes? Sé yo. Y... Pero dentro no es naturalmente funcional. O sea, sí le pueden entrar cosas, pero no puede generar cosas. No lo sé. Supongo que Klein se lo preguntará en algún punto. En fin. En fin. Eh, Veremos si algún día nos dan esta información tan valiosísima. En fin, gente, nada, espero que hayan disfrutado la narración. Y nos veremos en la próxima con más de Lord of the Mysteries.